Bienvenidos a Economía sin filtros, el espacio donde desnudamos lo que muchos prefieren ocultar. Hoy en este breve pero intenso episodio, 5 estudiantes de Derecho Virtual de la Universidad Ibero hablaremos del dinero, de la inflación y del poder que el Estado tiene sobre algo que llevamos todos los días en el bolsillo y que cada vez vale menos. Pocas personas lo saben, pero el Estado es el único que puede emitir papel moneda. Sí tienen el monopolio total. Y eso es más poderoso de lo que parece, porque si solo un actor controla cuánto dinero hay en circulación, entonces también controla directamente cuánto vale tu trabajo, tu tiempo y tu esfuerzo. Antes el dinero se respaldaba con oro. Hoy se respalda con confianza. ¿Confianza en quién? En el mismo Estado que muchas veces rompe sus promesas. Cuando se imprime más dinero del que la economía puede absorber, aparece la inflación y con ella un enemigo silencioso, el impuesto invisible. Suben los precios, bajan tus oportunidades y aunque nadie te dice que te están cobrando más impuestos, te están quitando poder adquisitivo todos los días. La inflación no es casualidad, es muchas veces una decisión política encubierta, porque es más fácil imprimir billetes que explicarle al pueblo que no hay presupuesto. ¡Uy, no lo puedo creer! Nos enseñaron que el Estado nos protege de la inflación, pero ¿y si la está provocando? ¿Y si el mismo que se presenta como salvador es el que está echando gasolina al fuego? Esos son los gobiernos que gastan más de lo que recaudan y que emiten monedas sin freno para luego culpar a la situación internacional. Un Estado que se dice protector, pero juega con el valor de tu dinero. Es un Estado que ha olvidado para quién trabaja. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? El dinero es más que billetes o números. Es tu tiempo convertido en valor. Es la herramienta que usas para vivir, planear y cuidar a tu familia. Cuando ese dinero pierde valor, no solo pierdes poder de compra, pierdes seguridad, futuro y tu paz mental. Y aunque nos digan que el dinero no lo es todo, prueba a vivir sin él y verás qué tan importante es. Una autoridad auténtica no empobrece a su pueblo. Una autoridad auténtica garantiza estabilidad. No se trata solo de emitir leyes o controlar precios. Se trata de respetar el valor del trabajo, de proteger el ahorro y de no jugar con la confianza de los ciudadanos. Porque cuando se rompe la confianza en el dinero, se rompe también la base de cualquier sociedad libre. Buenos días, mi nombre es Ariel Gómez. Voy a hablar sobre por qué una autoridad nos roba la propiedad de sus subordinados. El término propiedad es muy antiguo. Algunos autores lo sitúan en Mesopotamia en el 4000 a.C. y lo asocian principalmente a la posesión de tierra. Es hasta el siglo I a.C. que en Roma se hace un acercamiento al concepto de propiedad y lo asocian o lo relacionan con la palabra dominus. Esta palabra o este término significa dominio sobre algo. También en Roma, de manera directa o indirecta, en ese tiempo se empiezan a generar normas que protegen la propiedad privada. Por ejemplo, no se habla técnicamente de expropiación, ya que no tenían esta figura jurídica. El filósofo John Locke también hace referencia a la propiedad en el sentido del derecho otorgado por Dios al hombre para poseer la tierra. También sobre la propiedad que tiene sobre el producto de su trabajo. Y asimismo menciona que los propietarios son los más interesados en intervenir en la política para justamente cuidar sus propiedades. En este sentido, Trasegnis Grande, un historiador y abogado peruano,
afirma que el objetivo de la sociedad civil es regular y preservar la propiedad, entendida esta en un sentido muy amplio como la vida, las libertades y los bienes. Ahora bien, la propiedad, ya sea sobre un objeto o un bien, o en un sentido muy amplio un servicio, es la base de la economía, ya que lo que una persona posee, otra persona lo quiere o lo necesita y podría pagar por obtenerlo. Esto hace que la economía y en algún nivel las sociedades fluyan gracias a este intercambio. El intercambio no se da directamente de objeto a objeto o de bien a bien, sino que interviene entonces la moneda. Y si asociamos la autoridad con el Estado, el Estado tiene pleno dominio sobre la moneda y sobre los valores de los bienes. Incluso pueden llegar a manipular los precios de los bienes por medio de la inflación. ¡Sálvese quien pueda! ¡Espérame! Con base en lo anterior, podemos terminar concluyendo que una autoridad no tendría ninguna razón para robar la propiedad de sus subordinados, primero porque tiene un dominio indirecto sobre estas propiedades y segundo porque se expondría a un levantamiento o una insurrección por parte de sus subordinados. Cordial saludo a todos. Les habla Aileen Cuadros y les socializaré por qué el concepto de impuestos es problemático desde el punto de vista ético-económico. Puede resultar problemático desde el punto de vista ético y económico el concepto de impuesto por varias razones. Desde el punto de vista ético, la ética cuestiona si los impuestos son justos en su distribución. ¿Deben los ricos pagar más que los pobres? ¿Debe haber un sistema de impuesto progresivo o regresivo? Estas preguntas son centrales en la discusión ética sobre la justicia fiscal, ya que los impuestos limitan la libertad individual de elegir cómo gastar sus recursos. Uy, no lo puedo creer. La ética se pregunta si el Estado tiene derecho a tomar una parte de la propiedad de los ciudadanos y si esto es compatible con la libertad económica y la propiedad privada. Es así como los impuestos plantean debates sobre la injusticia y la equidad en la distribución de la carga fiscal. Algunos argumentan que los impuestos excesivos o mal diseñados pueden considerarse una forma de coacción o confiscación injusta de los recursos de los individuos, lo que genera dilemas sobre la legitimidad del Estado para exigir contribuciones. Ahora bien, desde el punto de vista económico, los impuestos pueden distorsionar los incentivos económicos, afectar la eficiencia del mercado y reducir el bienestar general. Por ejemplo, impuestos elevados pueden disminuir la inversión, desalentar el trabajo o fomentar la evasión fiscal. Además, existe la problemática de la progresividad y quién debe pagar más, en qué proporción y cómo esto impacta en la equidad social. Los impuestos pueden tener efectos negativos en la eficiencia económica al disuadir el trabajo, el ahorro y la inversión. También pueden afectar el crecimiento económico al reducir el poder de compra de los ciudadanos. Pueden además crear distorsiones en el mercado afectando la asignación de recursos y la competencia. Por ejemplo, los impuestos pueden reducir el valor de una vivienda y afectar el desarrollo inmobiliario. Por consiguiente, los impuestos deben tener un impacto significativo en la desigualdad de ingresos y riqueza. Un sistema de impuestos progresivos puede ayudar a reducir la desigualdad, mientras que un sistema regresivo puede aumentarla. Estos aspectos muestran cómo los impuestos, aunque necesarios para financiar bienes públicos y servicios, generan tensiones entre la justicia, la eficiencia y la libertad individual, lo que los convierte en un tema complejo y problemático desde una visión ético-económica. En conclusión, la ética se preocupa por la justicia de la distribución y la libertad individual, mientras que la economía se preocupa por la eficiencia y el crecimiento. Mi nombre es Jeffrey Beltrán. Hoy tenemos un tema que ha sido debatido por siglos hasta el día de hoy y para el futuro, el cual es: ¿realmente el contrato social favorece más al Estado que a los ciudadanos? Vamos a adentrarnos en esta interesante pregunta. Bueno, primero un pequeño spoiler.
El contrato social es una idea de la filosofía política que tiene más de un par de siglos y básicamente dice que para vivir en una sociedad organizada, los ciudadanos como tú y como yo debemos ceder ciertos derechos al Estado a cambio de protección y orden. Pero, ¿y si ese acuerdo no es tan equilibrado como parece? Vamos a retroceder un poquito en la historia para entender de dónde viene todo esto. Lo primero que tenemos que saber es que la noción de contrato social surge principalmente en la Edad Moderna y los filósofos que lo formularon tenían ideas muy diferentes sobre cómo debía ser la relación entre individuo y el Estado. Imaginen por un momento que estamos en una sociedad sin reglas, sin leyes, sin autoridad que nos regule. Según el gran filósofo Thomas Hobbes, en ese escenario las personas vivirían en un estado de caos total. Él lo llamó el estado de la naturaleza y decía que para salir de ese caos los individuos tendrían que ceder parte de su libertad al Estado. Y no solo eso, sino que el Estado recibiría el poder casi absoluto para garantizar la seguridad y el orden. ¿Les suena razonable eso? En este contexto, el Estado no solo es un guardián de nuestra seguridad, sino también un actor central en la creación de un ambiente en el que las grandes empresas tengan un poder aún mayor. ¿Y qué pasa con la desigualdad? Hoy más que nunca el acceso a los recursos como la educación, la salud y la vivienda están directamente relacionados con el poder económico, y en muchos países no basta con tener derechos constitucionales para garantizar una vida digna. Si no tienes los recursos, simplemente no accedes a esos derechos de manera efectiva. Piensa en todo lo que vemos en las noticias sobre las protestas, los movimientos sociales y los escándalos políticos que cada vez son mayores y cada vez estallan con más frecuencia. Ya no es solo el contrato social entre ciudadanos y el Estado. El contrato se ha ampliado a una relación mucho más compleja, un pacto entre gobiernos, empresas transnacionales y de alguna forma nosotros los consumidores, el eslabón más bajo. El Estado en su versión moderna no solo regula, sino que también se convierte en un facilitador para que las corporaciones operen sin muchas restricciones. ¿Y quién paga el precio? Pues obviamente la clase baja, los trabajadores precarios, las personas marginadas que no tienen un verdadero acceso al poder político ni económico. Y aquí está la gran pregunta: ¿realmente estamos logrando algo con este contrato social moderno? ¿O estamos simplemente aceptando un sistema que cada vez favorece a aquellos que ya tienen el poder? ¿Qué tipo de pacto estamos firmando hoy? ¿Un acuerdo donde la libertad individual es sacrificada por una falsa sensación de seguridad? ¿O un contrato donde los ciudadanos realmente tienen voz y control sobre el futuro del Estado? La verdad es que aunque tenemos más herramientas que nunca para cuestionar el poder, también estamos viviendo en un sistema donde el poder parece más concentrado y menos asequible para la mayoría. El contrato social de hoy es más fluido, más interconectado con las fuerzas económicas globales y las nuevas tecnologías, y quizás más difícil de entender y modificar que nunca. Así que la próxima vez que te enfrentes a una noticia sobre una nueva ley, una nueva política, o cuando simplemente accedas a una plataforma digital que sabes todo sobre ti, pregúntate: ¿este contrato social me está beneficiando realmente o estoy siendo parte de un sistema que solo favorece a algunos pocos? La respuesta, como siempre, está en tus manos, pero solo si nos atrevemos a cuestionar. Bueno, y para terminar, una pequeña reflexión. Hoy el contrato social parece una promesa vacía, un acuerdo que ya no beneficia a todos por igual. Aunque la idea original era equilibrar la libertad individual con el poder colectivo, en la actualidad el poder está cada vez más concentrado en algunas pocas manos: el Estado, las corporaciones, las nuevas tecnologías. El ciudadano promedio a menudo se ve relegado a un rol pasivo donde sus derechos y libertades quedan cada vez más limitadas por un sistema que parece favorecer a los poderosos. El desafío de hoy es claro: el contrato social debe ser revisado, adaptado a los tiempos modernos y sobre todo centrado en la justicia real, no solo en la seguridad
No basta con aceptar el contrato tal como está. Es hora de exigir que reflejen realmente lo que necesitamos como sociedad: libertad, equidad y una participación activa. Muy bien, bienvenidos a la parte final de nuestro podcast, donde exploraremos una pregunta crucial para la economía moderna. ¿Por qué la creación de riqueza está relacionada con la reducción de impuestos? Para entender esta relación debemos siempre remontarnos a las bases del pensamiento económico. Karl Menger, en una obra titulada El origen del dinero, explica cómo las economías prosperan cuando se permite que los individuos intercambien bienes y servicios libremente. Los impuestos excesivos, por el contrario, actúan como una barrera que limita este intercambio natural, reduciendo la eficiencia del mercado y, en última instancia, la creación de riqueza. Hay otro autor, Murray Rothbard, en El dinero, el Estado y el mercantilismo moderno, donde argumenta que los impuestos no solo drenan los recursos del sector privado, sino que también distorsionan las señales del mercado. Según él, cuando los gobiernos imponen altos impuestos, desincentivan la inversión y la innovación, ambos elementos claves para el crecimiento económico. En su obra Monopolio y Competencia, Rothbard también destaca cómo los impuestos pueden crear monopolios artificiales al favorecer a ciertas empresas sobre otras, lo que finalmente reduce la competencia y por ende la eficiencia económica. Sin embargo, es inocultable que los impuestos también tienen beneficios importantes. Uy, no lo puedo creer. Sabemos que son esenciales para financiar servicios públicos tales como educación, salud e infraestructura, los cuales resultan siempre fundamentales para el desarrollo social y económico de cualquier comunidad. Y cuando se destinan correctamente, los impuestos pueden reducir desigualdades y fomentar el bienestar colectivo. Pero, como señala la investigación, los riesgos de una mala destinación, pues corrupción y el uso ineficiente de esos recursos, lo que puede socavar la confianza en el sistema tributario. Pero para seguir hablando de la reducción de impuestos, hay que apuntar que dicha reducción permite que los individuos y las empresas retengan más de sus ingresos, lo que fomenta la inversión en nuevos proyectos, la creación de empleo y el desarrollo de tecnologías innovadoras. Y esto no solo beneficia a los empresarios, sino también a la sociedad en general, al generar un círculo virtuoso, llamémoslo así, de crecimiento económico. Podríamos concluir entonces que la relación entre la creación de riqueza y la reducción de impuestos redunda siempre en la capacidad de los individuos y las empresas para utilizar sus recursos de manera más eficiente. Como lo señalaron nuestros autores Menger y Rothbard, un sistema tributario menos intrusivo no solo respeta la libertad económica, sino que también sienta las bases para un crecimiento sostenible y equitativo. Al mismo tiempo, es crucial garantizar, eso sí, que los impuestos recaudados sean utilizados de manera transparente y efectiva para maximizar sus beneficios sociales. Esto fue Economía sin filtros. Si algo de esto te hizo pensar, compártelo, porque entender cómo funciona el dinero es el primer paso para que no te roben sin que lo notes. Hasta la próxima.